Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Ante todo, bueno, feliz día del pediatra. Creo que nosotros tenemos bastante vocación como para estar hoy, que sería un día que estaríamos festejando. En alguna manera estamos festejando de otra manera, formándonos y aprendiendo. Hoy tenemos una muy buena charla, después de la que tuvimos el otro día de la doctora Florencia Moreno, que nos habló también sobre el cáncer en pediatría. Y quedó ahí como cosas muy importantes el diagnóstico precoz, después la derivación rápida, sobre todo en los lugares donde tenemos poca cobertura sanitaria, no hacer estudios complejos en zonas donde pueden retardarse el diagnóstico. Y finalmente, bueno, el tercero, cosa como para resaltar, fue el video muy interesante en el cual aparecen en cada uno de los aparatos los signos más importantes como para tener en cuenta. Y hoy vamos a tener al doctor Pedro Zubizarreta, jefe del servicio de hematología y oncología del Hospital Garrahan, hablando de un tema fundamental como es que no estamos entrenados, el manejo de los chicos con cáncer, de niños y adolescentes con cáncer. Bueno, dejo la palabra al doctor. Muy bien, sí. Voy a hacer por ahí una introducción que por ahí en algunas cosas me superpongo con Florencia, pero por ahí para remarcar algunos datos que hacen a una cuestión más general, y después ver un poco en el rol del pediatra en la línea de tiempo del cuidado del chico con cáncer y el sobreviviente, ¿no? Es todo un continuo desde el... No me voy a meter tanto en el tema del diagnóstico precoz, en la sospecha, que eso lo habló Florencia, pero sí en lo que sigue. A veces buscar la etimología sirve para meterse filosóficamente más en las disciplinas o en las palabras. No es el caso. En este caso es muy brutal, ¿no? Onco en griego significa masa, tumor y logos estudio, de modo que no nos ayuda demasiado a pensar la disciplina. Pero la enfermedad maligna tiene características propias biológicas que hacen a su manifestación. Uno es la clonalidad, es decir, que es un grupo de células que tienen un común genético que escapa del control del organismo, lo que provoca una agresividad local en el órgano donde se origina, y eventualmente diseminación a distancia, que caracteriza justamente a la imposibilidad del organismo de controlar esa proliferación y crecimiento desmedido. Y el otro aspecto tanto más importante a tener en cuenta es el impacto que producen estas enfermedades culturalmente asociadas con la muerte, el impacto personal, familiar, social y evidentemente de salud pública y los medios que tiene la, la nación, digamos, disponibles para su prevención y su atención en tiempo y forma. De manera que es un impacto enorme, catastrófico para la familia en principio, y de las peores cosas que le pueden pasar a los padres, de modo que nosotros como pediatras que atendemos siempre el grupo familiar, nos toca muy de lleno esto, ¿no? No atendemos como siempre a una persona, sino a un grupo. Y después, bueno, todo este contexto de la biología de la enfermedad y los recursos que contemos para hacer las cosas en tiempo y forma y con calidad, va evidentemente a impactar en los resultados que tengamos.
La incidencia de cáncer en la pediatría ya lo vieron con Florencia, lo repetimos un poquito para ver la diferencia con adultos, ¿no? Hay entre 130 y 150 nuevos casos por millón de personas menores de 15 años, mientras que en adultos es enormemente mayor, ¿no? Más de 4.000 nuevos casos por millón de personas mayores de 15 años, y esto va en aumento en la medida que la población envejece. Esto también por ahí es para un poco repetir, pero la incidencia de cáncer que oscila, nosotros tenemos alrededor de 130 nuevos casos por, la incidencia en los países más desarrollados suele ser mayor y tener un crecimiento ascendente, lento, pero en los últimos años se vio en los registros. No es el caso de la Argentina, que mantiene desde el año 2000 el mismo nivel de incidencia. Esto no queda muy claro todavía por qué. Es probable que las poblaciones más desarrolladas estén más expuestas a factores externos, tienen también más incidencia de cáncer de piel en chicos, cosa que nosotros tenemos menos. Pero bueno, esto es la observación, eh, digamos, de los datos estadísticos. En los próximos años se va a ir profundizando el abismo de diferencia de probabilidad de sobrevivir entre los países de altos recursos y países de bajos y medianos ingresos. Esto es porque la disciplina se va complejizando y va adquiriendo nuevos recursos terapéuticos y posibilidades de sobrevida que no están accesibles a la mayoría de los chicos del mundo. Es decir que, lamentablemente, los avances de la medicina están sujetos a la inequidad que existe en el mundo en el acceso a la salud, y esto hace que también ocurra con los chicos, de modo que la mayor parte de los chicos del mundo no tienen acceso a un tratamiento, un diagnóstico apropiado, un tratamiento exitoso en el cáncer, porque no hay recursos para ellos. En Argentina el cáncer es la segunda causa de muerte después de los accidentes. Fíjense la proporción, 36%, 11%, cosa que en Estados Unidos es muy parecido, 35.9 y 11.9. Así que estamos muy parecidos en esto a lo que ocurre como causa de muerte principal de los chicos. La incidencia por patología también es similar a otros registros. Esto lo vieron seguramente con Florencia también, siendo la leucemia el tumor principal, seguido por los tumores del sistema nervioso central, que es en realidad un conjunto de enfermedades. Después los linfomas, y después toda una miscelánea de tumores sólidos de distintos orígenes. Esto supongo que con Florencia también lo vieron, así que no voy a abundar en este tema. Una de las características del cáncer en pediatría es que con recursos adecuados tiene altas tasas de curación. Tiene buena respuesta a los tratamientos, los chicos toleran bien los tratamientos intensos, y esto lleva a altas tasas de curación. Y esto lleva también a una población creciente de sobrevivientes, con eventuales necesidades de prevención secundaria y atención. O sea, esto es, que lo vamos a charlar mejor, pasa a ser vuelve al campo del pediatra general, ¿no? El chico curado. Un dato importante, que por ello lo mencionó Florencia, es que el 80% de los pacientes pediátricos con enfermedades malignas en Argentina son atendidas por el sector público. Esto es un modelo único, no se da en otras disciplinas, ni pediátricas ni de adultos. Es probablemente porque se trata de un abanico de enfermedades raras, y reunir los equipos con expertise suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades para resolver adecuadamente estos casos, no es fácil de reunirlos, no es fácil de tenerlos juntos en todos sus aspectos, ¿no? Diagnósticos complejos, de anatomía patológica, de laboratorios de biología molecular, citometría de flujo, citogenética, la interpretación adecuada de esos resultados, imágenes adecuadas,
conocimiento de las complicaciones al inicio, un soporte clínico pediátrico adecuado, los tratamientos que partiendo de un diagnóstico correcto y de precisión, son los tratamientos que se adecuan en ese sentido. Y esto es difícil de reunir en lugares chicos o en medios privados muchas veces. Esto hace que ocurra esta concentración en el sector público, y particularmente en el Hospital Garrahan, donde hemos ocupado un espacio enorme, digamos. Vemos el 40% de la totalidad de los casos con cáncer del país, los que estamos viendo en el hospital. Esto equivale a unos 520 nuevos pacientes por año. Fíjense que hay que reunir más o menos 15, 16 centros de la Argentina para equiparar, ¿no? Para llegar al 80%. Así que estamos ocupando un lugar realmente fuera de lo común, que no se da en otras especialidades pediátricas. Bueno, esto para señalarlo un poco gráficamente. Probablemente lo vieron con Florencia, pero bueno, en la edad pediátrica tanto va muy parejo, tanto en niñas como en niños. Inicialmente los primeros años están más expuestos a enfermedades malignas, y después vuelve a subir lentamente en los pospúberes, ¿no? Pero esto, bueno, es hasta los 5 o 6 años hay la incidencia mayor en número. En estos primeros años, evidentemente, bueno, la leucemia linfoblástica tiene una preponderancia. Acá están señalizados otros tumores sólidos en los gráficos, que son tumores como el radomiocarcinoma, o el hepatoblastoma, el neuroblastoma, retinoblastoma y nefroblastoma. Son todos tumores embrionarios, tumores sólidos que son propios del chico pequeño, ¿no? Y que se manifiestan entonces en esta masa inicial importante junto con la leucemia linfoblástica. Otras enfermedades, como los tumores óseos, van apareciendo más hacia la adolescencia o la edad postpuberal, ¿no? El sarcoma o el sarcoma de Ewing. Acá tenemos entonces la incidencia alta de la leucemia entre los 2-4 años, mientras que la leucemia mieloide, si bien aumenta dentro del chico menor de 1 año, después se mantiene más o menos en niveles más bajos, pero en un nivel constante. En los tumores germinales hay un pico entre los primeros 3-4 años, y después prácticamente no aparecen los tumores, sobre todo los gonadales, y vuelven a hacerse presentes en la adolescencia, siendo el tumor germinal en la adolescente el segundo tumor después de los tumores óseos, ¿no? El linfoma de Hodgkin también tiene un ascenso que se ve, o sea, vemos más linfoma de Hodgkin en el adolescente. La curva es bimodal, porque el adolescente, el adulto joven, es donde se ve inicialmente, y después hay otro pico en edad avanzada. Los linfomas no Hodgkin son más frecuentes después de los 2 años y mantienen, si bien varía el tipo de linfoma no Hodgkin, no son según la edad, la incidencia como tal se mantiene más pareja. Las causas de cáncer, ustedes saben, bueno, que hay factores heredofamiliares y genéticos que se pueden identificar en una proporción baja, y los factores exógenos y exposiciones ambientales reconocibles son también muy bajas, siendo por ahí la exposición a algún crónico con mucha exposición, como el arsénico, eventualmente,
pero es la exposición solar por ahí lo más común en cáncer de piel, que es relativamente bajo en la Argentina. Para que los factores exógenos o ambientales impacten en la carcinogénesis, tiene que haber una exposición crónica y sostenida en el tiempo, de modo que estos son factores que impactan más en los adultos, en los jóvenes o adultos mayores. En pediatría es raro que encontremos esto de una manera reconocible, ¿no? Y no tenemos por ahora probado, digamos, que haya una incidencia mayor por tóxicos ambientales que están muy ahora en el candelero, pero que están afectando básicamente justamente la exposición crónica a las personas mayores. Son difíciles de conectar, ¿no?, con la enfermedad a veces, y todavía no lo estamos haciendo sistemáticamente en los adultos. De modo que la mayor parte de las causas de cáncer en la infancia se desconocen, tienen que ver con cuestiones de embriogénesis, factores genéticos por ahí que no conocemos bien, y gatillos que desconocemos en la mayoría de los casos. De los factores genéticos, podemos señalar que hay factores que se dan en línea germinal. Hay cáncer familiar, el retinoblastoma en la mitad de los casos aproximadamente tiene una causa genética, que puede ser una primera mutación, el caso índice, pero puede también ser una transmisión familiar. Hay causas de cáncer heredofamiliar bien conocidas, y hoy por hoy, cuando lo sospechamos, tenemos paneles de biología molecular que pueden detectar con mayor facilidad esta alteración en línea germinal. Las inmunodeficiencias primarias predisponen al cáncer, particularmente a enfermedades linfoproliferativas, y hay que separar en la genética propia del tumor, ¿no? Las mutaciones que el tejido tumoral tienen por sí mismas, que le dan, que buscan darle autonomía y escapar de los controles inmunológicos del cuerpo, del organismo. De los tóxicos ambientales, tenemos que señalar el tabaco, que en los chicos hoy por hoy no es una causa de cáncer, evidentemente, porque necesita una exposición crónica, pero que sigue siendo un problema mundial. Uno pensaría que el tabaco ahora cada vez es menos el impacto, y no, numéricamente ha crecido el consumo de tabaco en el mundo. Las tabacaleras se concentraron en los países de menores recursos para incentivar la propaganda, digamos, y de modo que se fuma más que antes, lamentablemente. Alcohol, los metales pesados, el escape de los motores diésel están como causa, una causa importante, un cancerígeno de primera línea. Lo mismo que las aflatoxinas, que son hongos, toxinas de hongos que pueden proliferar, por ejemplo, por fuera de los granos, que se almacenan en forma precaria, como pueden ser las silobolsas, cosa que, por ejemplo, nosotros no tenemos bien chequeado, y es un riesgo latente, que en la medida que no se usen apropiadamente o se prolonga en exceso el almacenamiento en lugares con temperatura, humedad y presencia de roedores, el riesgo es alto, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas existen, por ahora aparentemente no están impactando, pero son riesgos a los que estamos expuestos como población general, chicos y grandes. Las infecciones evidentemente también tienen que ver como factor desencadenante, el HIV con su impacto sobre el sistema inmunológico, el virus de Epstein-Barr, que participa en la carcinogénesis de ciertos tumores,
como el carcinoma nasofaríngeo. Bueno, el herpes 8 y los virus de las hepatitis transmisibles por contacto sexual o por contacto con la sangre. Por suerte para la hepatitis B tenemos vacuna, pero son causas de cirrosis y eventualmente hepatocarcinoma, que son tumores que por ahí se expresan más en el adolescente o en el adulto mayor. El virus del papiloma humano, que es causante de cáncer de cuello de útero en la mujer en la mujer mayor, pero que es importante en pediatría, ahora que disponemos de una vacuna que da en tiempo antes de que exista el contacto sexual en los chicos, disminuye la incidencia y el impacto que pueda tener en el desarrollo ulterior del cáncer de cuello uterino. Y bueno, es un tumor un virus que se llama TLB1 que provoca linfomas, sobre todo en adultos, o sea, nosotros no lo vemos en pediatría. Bueno, del medio ambiente, las radiaciones, la exposición a radiaciones ionizantes, tener en cuenta que cada vez hay un uso y hasta un abuso, ¿no?, de los medios diagnósticos que implican la aplicación de radiación, las radiografías simples, pero los estudios complejos de tomografía y con tomografía con emisión de positrones, tienen si se hace en exceso hay una acumulación potencialmente riesgosa. Y por supuesto la radiación terapéutica, cuando la utilizamos para los tratamientos oncológicos, evidentemente son causa también de tumores secundarios, que tenemos que estar atentos, prevenirlos y estar atentos a su eventual aparición. La radiación ultravioleta, como comentábamos anteriormente, el sol y las posibilidades de generación de melanoma, es otra radiación ambiental importante. Y lo pongo chiquitito acá, las radiaciones electromagnéticas, que se habla mucho y mediáticamente se comenta mucho, pero hoy por hoy no hay una evidencia significativa de que puedan ser causa de carcinogénesis. Hasta ahora no está demostrado. Por supuesto que las causas generales que intervienen también en nuestro bienestar, como organismo sano, tienen también algún impacto posible en la generación del cáncer, por ahí menos en pediatría, pero el estrés, la alimentación, el sedentarismo y la obesidad son cuestiones que favorecen también la carcinogénesis. Y esto en realidad para la pediatría tiene sentido en inducir, digamos, una vida sana para evitar la aparición de enfermedades malignas en el futuro, ¿no? Esto acá me voy a detener un poco porque es un poco el esquema básico del dónde y cómo actúa el pediatra en el cuidado del paciente pediátrico oncológico. Evidentemente, desde el diagnóstico hasta que termina el tratamiento inicial, o el tratamiento que en general alcanza la curación, porque lo logramos en la mayoría de los casos, es donde hay más riesgo de una necesidad de atención compleja, estos primeros momentos. Lo amarillo sería la acción del pediatra que se da en todo momento. De entrada, como lo vieron con Florencia, la sospecha diagnóstica, la derivación oportuna, la detección de la urgencia inicial, el cuidado inicial es clave, ¿no? Como es clave la presencia del pediatra en todo momento, pero inicialmente son los ojos que primero ven el problema o lo sospechan, los que pueden actuar en forma oportuna. Las urgencias oncológicas, por ahí lo hablaron con
no son muchas, pero son importantes, desde compresiones, compresión de la médula espinal, que, que indica y hay que pensarlo rápidamente para actuar de manera oportuna. El síndrome mediastinal con su ocupación, digamos, y su compresión sobre los grandes vasos y las vías respiratorias, y la hiperleucocitosis en el caso de las leucemias con un gran número de blancos, que también requieren una adecuada atención para disminuir la hiperviscosidad y las consecuencias que tiene esta condición. Y el síndrome de lisis tumoral, que es un complejo metabólico por la alto turnover celular y destrucción celular que libera ácidos nucleicos que en su metabolismo terminan en ácido úrico y sobrecargan el riñón, dando la posibilidad de insuficiencia renal. Y es una cosa compleja porque no solamente es el ácido úrico, sino que también es el coeficiente de quelación la posibilidad de que el calcio precipite también en la vía urinaria. Y las alteraciones también del ionograma, digamos, es un hecho clínico complejo que también requiere una atención de urgencia. Todo esto es un poco el disparo inicial que es en general el pediatra que está observando o que necesitamos que lo haga en forma adecuada y actúe en consecuencia. Por supuesto, una vez que se hace el diagnóstico, o está la sospecha de diagnóstico de una enfermedad oncológica, pasa a otro nivel que tiene que también responder en forma oportuna con un diagnóstico de precisión. Esto implica que haya imágenes adecuadas, que haya una biopsia adecuada y que se procese en forma completa y con los avances que tenemos ahora para precisar de qué se trata la enfermedad y su extensión. Es decir, uno es el diagnóstico etiológico y otro es hasta dónde la enfermedad está perjudicando al organismo, hasta dónde avanzó, hasta dónde se diseminó. Sabiendo estas cosas, un diagnóstico y la estadificación de la enfermedad, podemos proceder a un tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado tiene que tener un timing que también se debe cumplir en tiempo y forma, tanto en la administración de quimioterapia como en el abordaje quirúrgico cuando es necesario, o la radioterapia. Estas cosas tienen en general una lógica de momento en el cual se administra. Entonces hay que, por un lado, ir administrando ese tratamiento, tratando de cumplir a rajatabla los tiempos, y para esto es fundamental contar con un soporte pediátrico adecuado para cada instancia, porque la complicación durante estos momentos del tratamiento intenso están presentes todo el tiempo. Por supuesto, lo infeccioso es lo más común en un chico inmunosuprimido, pero hay complicaciones de lo más diversas, y que el cuidado clínico es clave con todos sus momentos, desde las pequeñas cuestiones de seguimiento y de prevención y de cuidado y de alimentación y acompañamiento, hasta una sepsis complicada que requiere terapia, hiperterapia y tratamientos complejos desde el punto de vista de la asistencia clínica, pero resulta fundamental entonces ese acompañamiento y la presencia del pediatra internista o de terapia intensiva según
el caso. Y en la medida en que vamos saliendo de los tratamientos oncológicos específicos, y el chico ya entra en una fase que ya no necesita tratamientos intensos, puede haber alguna necesidad de tratamiento más crónico en algunos casos, para completarlo, que se llama tratamientos de continuación, o si hay una recaída, como que arranca de nuevo el ciclo y bueno, volvemos a necesitar tratamientos más intensos, ¿no? Pero el pediatra acá empieza a tener un rol también muy importante en cuanto al cuidado de las secuelas. Las secuelas son de lo más variadas según lo que haya tenido que hacer, tenido que pasar el chico. En el sistema nervioso central hay muchas veces secuelas muy importantes desde el punto de vista neurológico, cognitivo, los chicos que quedan en un solo riñón, eh, las mutilaciones en el caso de los tumores óseos, o que tienen prótesis, etc. Esto es de lo más variado. Es importante que el pediatra conozca qué cosas se usaron durante el tratamiento, para justamente estar atento a la prevención secundaria, a las cosas que pueden ser más posibles de aparición en el chico. Y en los pacientes que no podemos curar, perdón, bueno, evidentemente el cuidado paliativo y el acompañamiento hasta el fin de la vida, darle la calidad y el acompañamiento adecuado es también súper importante. Finalmente, la transición a la medicina del adulto, que es algo que también es complicado. A un chico que lo venimos siguiendo desde temprana edad, le cuesta tanto a nosotros como a la familia adaptarse a otro tipo de atención y otras caras, ¿no? Pero bueno, es parte también de lo que el pediatra tiene que encarar llegado a este momento. Esto por ahí lo hablaron con Florencia. En cuanto a detección y prevención, seguramente Vitorquídea, las vacunaciones posibles para evitar lo que ya hablamos de los enfermedades virales prevenibles, exposición solar, los hábitos alimentarios y el cuidado preventivo de las conductas sexuales, evidentemente, sobrepeso, el ejercicio, evitar el tabaquismo, el autocuidado, que el chico asuma el cuidado de su propia salud siempre es importante. Y bueno, el diagnóstico precoz. Todo esto seguramente lo vieron con Florencia, así que lo estoy pasando rápido. Esto un poco para remarcar lo que comentamos recién en la línea de tiempo. Las decisiones adecuadas, ¿no? Durante los tratamientos, estar atento a qué es lo que está pasando, cómo solucionarlo, y qué lugar es el más apropiado según su complejidad. Entonces definir factores de riesgo, tomar las decisiones oportunas, y hacer todo lo que se pueda en función de prevención secundaria, de manera, como en pediatría, la expectativa de vida es de muchos años. Esto también nosotros lo tenemos en cuenta cuando pensamos los tratamientos que administramos a los chicos. Y hoy por hoy se ha modificado en muchas enfermedades los tratamientos en función de esto, ¿no? De evitar secuelas o segundos tumores, particularmente a largo plazo, por el uso de radioterapia. La radioterapia en pediatría uno cada vez trata de usarla menos, y es una tendencia mundial de evitar este tratamiento, que uno sabe expone tejidos que pueden finalmente, con el tiempo, no solo dar problemas de tumores secundarios, sino fibrosis y complicaciones cardiovasculares o pulmonares en el tiempo, y que evidentemente
hipotecan el futuro de las personas que fueron sometidos a estos tratamientos. Cuando uno llega a la situación de curación, y la protección y el acompañamiento son cosas que en pediatría las tenemos presentes todo el tiempo, ¿no? En toda la línea de tiempo, y el acompañamiento, evidentemente, con el chico va siempre de la mano de la familia, y bueno, no solamente los padres, muchas veces son otros miembros de la familia que participan, y por supuesto la interdisciplina, porque no son solamente los pediatras los únicos que acompañan, a veces profesionales del área de la salud mental, o del cuidado social, también son súper importantes. Bueno, los cuidados clínicos en el debut, por acá nos vamos a repetir un poco, pero ya mencionamos, ¿no? la importancia de estar atento a las complicaciones en el momento del diagnóstico, los cuidados clínicos de las complicaciones de la enfermedad y el tratamiento durante el mismo, el control de los síntomas también, no solamente las complicaciones médicas o clínicas del paciente, sino el padecimiento del paciente en todos sentidos, la emesis, el dolor. Son dos cosas que son, o sea, los síntomas son también parte de lo que el pediatra también está atento y aliviar en la medida de lo posible con todas las medidas, los cuidados, las acciones médicas que sean necesarias para justamente aliviar cualquier síntoma que el chico tenga, en la medida que sea posible. Y uno no vamos a meternos porque sería para hablar durante mucho tiempo, ¿no? Pero el cuidado de una enfermedad incurable y el acompañamiento es duro, pero necesario, ¿no? Y no es algo que tenemos que dejar librado al azar. Me parece que es algo que lo tenemos que pensar, y tratar de acompañar y buscar la mejor medida para ayudar a que la familia encuentre el mejor modo de llevar en calidad la enfermedad incurable, y cómo va a asumir la muerte, y dónde va a ser, incluso anticiparse a cómo va a ser la muerte del chico. Todo esto es complicado, duro, pero en la medida que podamos anticipar cómo va a ser el momento, lo vamos a poder atender de la mejor manera y darle a la familia los mejores consejos para sobrellevarlo. Y el lugar donde ocurra también. Esto, bueno, el seguimiento, en la medida que más el pediatra más conozca sobre la biología de la enfermedad y los patrones de recaída, va a estar atentos a que si esto ocurre o no. Y la evaluación de los efectos secundarios de la enfermedad y su tratamiento también. O sea, en la medida que los pediatras que están involucrados en el cuidado, ya lo saben, pero la mayoría de los pediatras por ahí no. Yo creo que cuando reciben a un chico que es sobreviviente del cáncer, es importante informarse con el centro que lo trató sobre qué tipo de tratamiento recibió, qué dosis de radioterapia, dónde fue irradiado, cuál es la acumulación de las drogas que pueden ser potencialmente dar problemas ya sea por acumulación de los antraciclínicos en el impacto del corazón, o las drogas que pueden dar fibrosis pulmonar, y hacer las evaluaciones en función de esta información. Por eso es importante que haya una conexión
vínculo digamos, bien desarrollado de comunicación entre el centro tratante y el pediatra que va a hacer el seguimiento del sobreviviente con cáncer. Lo que uno termina llamando alta oncológica no implica un alta también en todos los sentidos, sobre todo los pacientes que han tenido secuelas de todo, que pueden ser de todo tipo. Ahora vamos a ver un poco una lista. Y por lo tanto sigue siendo por ahí un paciente necesitado de cuidados particulares. Las secuelas son de todo tipo, evidentemente, van desde lo psicológico, que hace a la inserción finalmente social y laboral, y a las secuelas cognitivas y los trastornos de aprendizaje, ¿no?, que impactan en lo social familiar, crecimiento y desarrollo, las funcionales musculoesqueléticas, cardiológicas, pulmonares, endocrinológicas, neurológicas, y lo que dijimos de la posibilidad de aparición de segundas neoplasias según la acumulación de algunas drogas o la exposición a la radioterapia en el largo plazo. Evidentemente los cuidados psicológicos uno los tiene presentes desde el momento en cómo da la información, en los distintos momentos, desde el diagnóstico hasta distintas instancias a lo largo del tratamiento. Y la comunicación tiene múltiples aristas. Uno tiene que ser consciente que está comunicando todo el tiempo, hable o no hable, pero hay que crear las oportunidades de comunicación, porque la peor comunicación es la que no se da. La familia es un sistema, uno tiene que pensarla como un sistema y ayudarlo a que sea un sistema abierto, que no, y que pueda evolucionar con las circunstancias que tiene que padecer. Esto no es fácil para cada familia, o sea, no hay una regla general, hay que buscar el camino en conjunto con la familia. Y en el momento que tiene o no que intervenir una especialista en salud mental, es un acuerdo de partes. No necesariamente todos los chicos y todas las familias lo requieren. El tema de la muerte lo enfrentamos con los chicos que no podemos curar, evidentemente, cosa que en pediatría no lo tenemos los pediatras en general, salvo los que estamos por ahí más en contacto con esta situación, lo tenemos bien alejado en el tiempo, ¿no? Diferenciar la incurabilidad con la terminalidad, es decir, el paciente incurable no es un paciente terminal. Hoy por hoy hay tratamientos que hacen que la enfermedad se haga una enfermedad crónica, y el paciente terminal es realmente el chico que está próximo a morir, pero no son sinónimos, claramente. El paciente incurable puede necesitar y de hecho requerir tratamientos de sostén y hasta terapia intensiva si tiene una condición, una complicación transitoria de la cual puede salir y tener todavía una vida por delante de calidad. De modo que hay que poder sopesar esta situación con cada caso, ¿no? Bueno, otra vez el acompañamiento, y bueno, el cuestionamiento existencial que frente a la muerte todos tenemos, que cuestiona nuestra propia escala de valores, nos hace pensar en nuestra propia muerte, que también es algo por lo que todos finalmente vamos a pasar. Y después la muerte como fracaso, que como profesionales también nos pega, ¿no? O sea, uno hace todo para no llegar a que la enfermedad termine con la vida de un chico, sobre todo, pero nos pasa, y también tenemos que poder
elaborar la cuestión de la omnipotencia y el pensar, digamos, la muerte como también un hecho que finalmente es natural. Ahora, cambió mucho, la sociedad nuestra es una sociedad que se rige por valores que a veces lo natural no está muy a flor de piel. Es decir, nuestra sociedad vive eh, enfrentada a un bombardeo mediático y de propaganda que induce a pensar que la ciencia y el dinero pueden enfrentar cualquier cuestión y hay una solución, siempre tiene que haber una solución para los problemas. O sea, no reconoce límites. Antes, hace 20, 30 años, los familiares muchas veces preguntaban, bueno, ¿cómo va a ser el fin? ¿A qué nos tenemos que preparar? ¿Cómo va a ser la cosa? Y ahora es, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque como que no, siempre puede haber algo para hacer, no, no es que no. Y aunque no sea así, ¿no? Pero la demanda es también cada vez más fuerte en el sentido de que no puede ser que no haya algo para hacer. Lo cual también hace que las familias a veces se enganchen en una carrera que puede ser muy deleteria para el chico, buscando una solución cuando no la hay, y corriendo atrás de, este, de perspectivas que pueden traer, digamos, más bien un empeoramiento de la calidad de vida del chico. Así que eso también hay que acompañarlo y ayudarlos a ver la realidad y ayudarlos a tomar las mejores decisiones. Yo por ahí pararía hasta acá porque por ahí sería mejor, como me dijeron, de responder a preguntas, si es que las hay. Si quieren, habilitamos ahora los micrófonos por si alguno ya que se quiere desmutear para poder hacer preguntas. Doctor Carrillo, si está queriendo hablar, no se lo escucha. Espere que le habilitamos. A ver, habilitar el micrófono por las dudas. A ver ahí. ¿Ahora? Ahí sí. Hola, hola. Ah, bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo como para empezar tengo, digamos, dos comentarios. Uno que es el de que, dado que esta es una enfermedad rara, yo de escucharte, Pedro, saqué esta conclusión, que nosotros tenemos que aprender sobre esa enfermedad en particular. Es decir, nosotros no tenemos ni podemos por qué saber de un tumor determinado, pero sí en el momento en que tenemos un paciente oncológico, nuestra obligación tiene que ser la de conectarse con el equipo, básicamente con el oncólogo que está tratando al paciente, para saber, como vos indicaste, cuáles son las posibles complicaciones, las posibles secuelas, etcétera, como para poder estar al lado de la familia y ser un interlocutor hábil, útil, que muchas veces, dado que estos son en centros muy complejos, en fin, a veces la dificultad que tienen los padres para conectarse rápidamente con su oncólogo tratante. Y el otro tema es el de la solución, ¿no? Que es decir, en la época en que yo
empecé trabajando en el Hospital de Niños hace 50 años. Bueno, yo era bastante amigo de Sacman Muriel, que sé que creo que ha sido tu jefe. Bueno, justamente nosotros prácticamente teníamos en esa época muy baja incidencia de sobrevida, etcétera, y teníamos otra perspectiva, pero ahora la perspectiva es diferente, ¿cierto? Y los padres lo saben también eso. Entonces, quieren tener, que siempre tiene que haber una solución. Entonces, de golpe los padres salen a buscar las flores de Bach, o salen a buscar, etcétera, etcétera, mil cosas homeopatías o cosas que no está probado que sirvan. Entonces, de ahí la importancia del pediatra también en este tipo de consejos, ¿no? También nosotros como médicos también tenemos siempre las dos vertientes, ¿no? La técnica y creo que el doctor Maglio, que hacía bioética un poco, en el griego hay dos palabras, está tecne, que implica la técnica, y el medeo, que es el cuidado. O sea, la acción médica siempre tiene estas dos vertientes presentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer y acompañar y aconsejar y cuidado, pero también tenemos un poco la obligación del conocimiento, ¿no? Para dar la respuesta adecuada. Y por supuesto que además de asesorarse con el médico, con el centro tratante, está bueno que el médico lea sobre esa patología. No tiene que saber de todo, pero sí tiene que saber por ahí los lineamientos que lo ayuden también a dar la mejor. Yo recuerdo, yo fui médico general antes de ser pediatra se levanta, a ver si se levanta aquí. y estaba en un pueblo muy alejado del norte, y tenía un par de mellizas con una cantidad de hipocutanía crónica, que es una enfermedad, una insuficiencia, una inmunodeficiencia rara, y se la seguían en el italiano. Bueno, yo me conecté y leí sobre el tema para poderse atenderlas y seguirlas como médico, y claro. uno no está negado a eso nunca, o sea, no vas a ver lo mismo que un inmunólogo, pero puede perfectamente tener los datos básicos como para que lo ayuden, ¿no? O sea que también es una obligación nuestra también el conocimiento, ¿no? Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No estamos muy acostumbrados a ver Hodgkin los pediatras. ¿No nos puedes hablar un poquito de cómo olfatear un Hodgkin y qué experiencia tiene Daniel Garrahan tratando a los pocos chicos que ahora que tienen Hodgkin? Hodgkin y no Hodgkin. Háblanos un poco de eso, por favor. Bueno, un poco mucho, pero el Hodgkin es el linfoma como entidad, es el más frecuente, es alrededor del 10%. La enfermedad maligna, 8-10% son linfomas Hodgkin, y se ven sobre todo después de los 10 años, ¿no? Si bien puede haber Hodgkin, hemos tenido ahora hace poquito uno que llegó esta semana que tiene 3 años, o sea, pero es poco frecuente. Sí que aparezca entonces con más edad, se presenta en general más lento que los linfomas no Hodgkin. La localización cervical y torácica mediastinal es la forma de presentación más común, más habitual, si bien puede a veces aparecer en lugares inusitados, pero en general es ganglionar, y cuello y mediastino son los lugares de aparición habitual. Difícilmente den síndrome mediastinal porque el crecimiento lento hace que se vaya acomodando los grandes vasos y el corazón. Aunque haya mediastinos muy grandes, difícilmente haya compromiso mediastinal así que requiere urgencia, pero como uno cuando recibe un mediastino grande no sabe de qué se trata, lo tiene que tomar con el cuidado hasta que uno hace el diagnóstico correcto. Pero cuando el chico tiene poca sintomatología de compresión mediastinal, en general uno puede pensar que se trata de un Hodgkin y no de un linfoma linfoblástico, que en general aparece muy rápido, da mediastinos muy grandes y es el que da justamente
síndrome mediastinal también en el adolescente. El linfoma de Hodgkin hoy lo estamos tratando cada vez con menos radioterapia. Nosotros tenemos resultados ya publicados excelentes, solamente requiriendo radioterapia en la mitad de los chicos, y ahora estamos embarcados en un tratamiento que hasta ahora estamos administrando radioterapia solamente en el 20% de los casos. Es decir, estamos minimizando el uso de la radioterapia porque el exceso de mortalidad en el Hodgkin, que es una patología de alta curabilidad, y lo ha sido ya de hace tiempo, está dado por las segundas neoplasias que se dan, y los problemas que se dan en el adulto de 40, 50 años. O sea que estamos buscando minimizar el impacto a largo plazo, que los pediatras después no vemos, pero que justamente estamos administrando el tratamiento para evitar ese riesgo a largo plazo. Los linfomas no Hodgkin, globalmente, para sintetizar, podemos decir que los más frecuentes es el linfoma de células B maduras, que puede ser Burkitt, o de células grandes difuso, que en general se da en el abdomen, y es seguido por el linfoma linfoblástico T, que es de compromiso más mediastinal, como hablaba de la posibilidad de lisis tumoral, crecimiento rápido y eventualmente síndrome mediastinal. Y creo que con Florencia habrán visto un poco estas formas, ¿no?, de inicio de enfermedades linfoproliferativas. Y el linfoma de celos grandes anaplásico, que en pediatría se da en un 15% de los casos, y que tiene una presentación también en general linfática, o sea, linfoproliferación, que puede involucrar también cuello, mediastino. Y son los 3 linfomas más frecuentes, ¿no? Entonces, dije el Burkitt, o de células B maduras, difuso, células grandes B maduras, que se tratan del mismo modo, con intensidad de tratamiento en bloques, y tratamientos más cortos. El linfoma linfoblástico T se trata como una leucemia T, y tiene 2 años de tratamiento, una parte más intensiva de los primeros 6-7 meses, y después su mantenimiento. Y el linfoma de células grandes anaplásicos se trata también en bloques, y tienen, todos tienen una alta tasa de curación, ¿no? Los B, los células grandes anaplásicos, y los linfoblásticos un poco menos, pero también como la leucemia T. El linfoma de Hodgkin es altísima, arriba del 95% de sobrevida. De modo que los linfomas en pediatría se curan en su vasta mayoría. Por supuesto que hay linfomas más complicados, como los T postímicos, T periféricos, pero en pediatría afortunadamente son marginales. O sea, no sé si por ahí respondo así tan rápidamente a la pregunta. Perfecto, perfecto. No lo habíamos seguido, entonces están más acostumbrados los médicos de adultos que nosotros, por eso te pregunté. ¿Y querés decir algo de tumores del sistema nervioso central? Que eso sí lo vemos los pediatras, no son tan infrecuentes. Claro, porque justamente después de la leucemia son los más frecuentes, ¿no?, los chicos chiquititos. También es una enorme miscelánea, ¿no?, de tumores, pero justamente globalmente considerados son los tumores donde nos va peor, ¿no?, como grupo. En cuanto a sobrevida, y después calidad de vida y secuelas, ¿no?, porque las secuelas tanto por las cirugías como por el uso de radioterapia a temprana edad genera secuelas enormes, devastadoras, ¿no? Nos queda todavía un camino grande desde el punto de vista de la ciencia para todavía diagnosticar y generar mejores tratamientos, ¿no? El sospecharlo en un chico, en un bebé con la pérdida de pautas, y estar atentos a los cambios conductuales del chico, y esto es clave para un diagnóstico precoz, ¿no?
Después que en general, cuando ya la enfermedad avanza, rápidamente se hace sintomática, ¿no? Pero por ahí las cosas incipientes depende de la localización también y las patologías de base, que si yo, las neurofibromatosis, estar atentos a la agudeza visual, la aparición del glioma óptico. Digamos, hay muchas cosas que uno puede, si quiere, escarbar lo que pasa es que uno tendríamos que ir tumor por tumor y aparte en la localización, ¿no? Como los más frecuentes se dan en fosa posterior, los tumores malignos, los síntomas cerebelosos o la hidrocefalia y los vómitos son por ahí los diagnósticos, digamos, las manifestaciones sintomáticas que uno en el pediatra más puede ver, ¿no? Alteraciones en la marcha. Pero bueno, digamos, según la localización, uno va a tener las manifestaciones neurológicas más típicas, ¿no? Pero estar atentos a esos cambios y al examen neurológico, que a veces no siempre le damos la importancia que se merece, ¿no? Sabiendo que justamente el examen, la semiología neurológica es la más exacta de todas las semiologías que se pueden dar, ¿no? En la patología del ser humano. Si uno es buen conocedor de los hallazgos, en general el diagnóstico neurológico es muy clínico, ¿no? Yo lo comparo, Pedro, con el sistema eléctrico del auto. Yo le digo a las madres que en el auto, si no te toca la bocina, tenés que ver un fusible, y el sistema nervioso es exactamente lo mismo. Yo hago neuropediatría. Y creo que el examen en los chicos, fue muy importante lo que dijiste de pérdida de pautas y cambios de conducta. Eso es lo inicial, está muy bueno eso. Muy bien. Después medirle la cabecita, tocarle la fontanela. Yo el otro día le decía a la doctora Florencia que es muy importante medir la cabeza y medir la talla y el peso y compararlos. Se te va la cabeza para arriba, lo demás se queda. Esa es una cosa muy típica de los tumores. Y en segunda infancia, los chicos esos que vomitan y siguen vomitando y siguen vomitando, y después empiezan con trastornos del equilibrio, a eso también hay que darle bolilla. El chico que se va caminando por un pasillo y se pega contra las paredes, y es un vomitador, vomita vómito matutino y en chorro, y a veces no tan matutino y en chorro, a eso hay que darle bolilla también. Y el de segunda infancia que tiene cefaleas, no tenía cefaleas y empieza con cefaleas. Y a veces no hay antecedentes de migraña y cefalea en la familia. Pensar que puede tener un tumor. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a otra patología y en la que ustedes manejan, es como que la ponemos a lo último nosotros. No, Claro. No sé si te... No, pero está bien, pero es valorar también el síntoma una cosa también muy importante es el dolor lumbar o el dolor de la columna, ¿no? Pero bien, señor. Feliz cumpleaños. Gracias. No me siento ahí, no me siento. No, decía yo, el dolor de la columna es algo que a veces los adultos no le dan mayor importancia, hablan rápidamente que es un lumbago, que es un dolor de espalda, el dolor de columna. En los chicos, un dolor a nivel dorsal o de la columna, mejor dicho, tiene que llamar la atención siempre. O sea, no, en general los chicos no lo simulan, y si les duele el raquis, hay que darle importancia y pensar rápidamente, eventualmente si no hace falta una resonancia para despistar que no haya una compresión medular. Claro. Sobre todo si es un varón y es chico, ¿no? Porque la patología de columna, escoliosis y todas esas cosas que hacen espondilolistesia aparecen más adelante, y en las mujeres. Claro, bueno, y ahí bueno, uno teniendo ese... Sí, también hay otras causas de dolor del raquis, pero decir, un chico sano que no tiene... que le duele la espalda, Claro. tratar de estar muy atentos y no minusvalorarlo, porque a veces se asocia a algún pequeño golpe que haya tenido, y hay que mirarlo bien de cerca, porque eso nos tiene que llamar la atención.
Bueno, yo Entonces, quería contar el caso de un paciente que para mí fue un paradigma con un tumor de columna, un chiquito de 5 años, que era paciente de otro pediatra. Bueno, yo hago homeopatía, aunque ustedes recién la hago bien desde hace 30 años, y la mamá recurre a mí porque el pediatra de cabecera que tenía, este nene tenía un dolor a nivel costal, ¿no? Y estomacal, reiterado. Y que el niño estaba jugando y que de repente se quejaba. Le hicieron estudios de cirugía, lo vio un cirujano de torácico, no le encontró nada. Le mandaron a hacer una tomografía. No, en esa época la tecnología no era muy buena, estaba informada como normal. La mamá me viene a ver, ¿no? El pediatra, que incluso yo hablo con el pediatra de cabecera y me dice, mira, a este niño se llama Ignacio, no le encuentro nada. Yo digo, pero este niño algo tiene. Con los estudios, hago una interconsulta con una jefa del diagnóstico de imágenes del Fiorito. Y me dice, algo tiene en la columna este chico. Entonces, vuelvo a conectarme con el pediatra que lo atendía, decidimos que se internara y tenía un osteosarcoma, ¿sí? El dolor no se ubicaba en la columna, por metámera el dolor se reflejaba en la zona torácica, y todos los especialistas que lo habían visto, incluso el gastroenterólogo infantil, buscaban la patología en la parte anterior, no en la columna. Bueno, finalmente lo operó Noel, un conocido traumatólogo del hospital Garrahan. Bueno, yo lo seguí con homeopatía, porque yo hago, la homeopatía complementa, no vamos a decir que curamos un tumor o un cáncer, pero complementa muy bien para mejorar el estado general, la tolerancia a la quimioterapia. Hay unas escuelas de homeopatía muy buenas en el país. Yo hago pediatría también en salud pública, así que lo hago con mucho amor. Y bueno, este niño anduvo bien con la quimioterapia y después en un momento hace una recidiva y el oncólogo que lo trataba, esto lo cuento para que tengamos cuidado cuando a veces hacemos un pronóstico de una patología. En un momento hace una recidiva, había mejorado y hace una recidiva no solo con dolor, sino con manifestaciones motoras, y el oncólogo en ese momento que lo veía consideró que ya no había más nada que se pudiera hacer. Bueno, la mamá con este pronóstico tan terrible recurre también a otro especialista oncólogo, quien se comunica con Alemania, con los hospitales de Alemania, y vuelven a probar otra quimioterapia y le incorporan talidomida, que la usan en Alemania mucho en los tumores de hueso. Este chico ya había pronosticado 6 meses de vida, ¿no? Y bueno, se le hace esta nueva quimioterapia, se agrega talidomida, Noel, el traumatólogo, decide operarlo de vuelta y hacer una exéresis más grande de toda la zona que abarcaba el tumor. Y bueno, hoy el chico tiene de 5 años que tenía, hoy tiene 20 años, un adolescente que concurre a la universidad, y de una perspectiva de una patología que no iba a tener solución, nada. Hoy está PET totalmente curado, y bueno, se acompañó con homeopatía, y también se acompañó a la familia emocionalmente, ¿no? Pero bueno, muchas veces todo ayuda, ¿no? Todo complementa. Y esta cosa también de que se llegó a un diagnóstico muy tardío cuando decidimos con el otro pediatra internarlo, esto, ¿no? De que no le dolía la columna, a él le dolía la parte costal. Y es más, el gastroenterólogo le llamaba la atención que tenía una evacuación del estómago retardada, y era porque tenía toda la parte del plexo solar afectada. Entonces, ¿cómo fue cómo el dolor despistó? Porque se buscaba por otro lado.
y cómo los estudios complementarios habían sido informados como normales, y cuando se consulta con otra persona, o sea, cuando yo consulto con mi colega, me dice, no, acá en la columna hay algo en las vértebras que no está bien, pero el informe del estudio era normal. Como a veces también eso, ¿no? A veces que los estudios La complementarios... interpretación, claro. Sí. Qué Eso decía bueno, Florencia. qué bueno el aporte tuyo de la homeopatía, me parece importantísimo, porque justamente yo hablé un poco de la homeopatía, pero creo que hay que sacarse el sombrero porque la homeopatía tiene su lugar en la medicina y cura muchísimo. Así que muchas gracias por tu aporte, ¿eh? No, la idea es trabajar en equipo, ¿no? Es trabajar, complementándose, porque es así. Todas las miradas aportan, ¿no? Muy bueno el caso, muy bueno el caso. Y esto de pensar, doctor Zubizarreta, esto de darle jerarquía al dolor óseo en el niño. Ya el otro día Florencia, cuando habló de esto, cuando habló por aparatos, dijo, un niño que no puede saltar, un niño que es por dolor que no puede saltar, que tiene dolores en sus piernas o en su columna, hay que darle mucha bolilla, pensar en tumores. Está bueno. Un niño que lo despierta el dolor, que lo despierta Claro. de noche. Este niño se quejaba porque se despertaba de noche llorando que tenía dolor. Claro. Un niño que estaba jugando y de repente le dolía. Hasta le llegaron a decir que era psicológico, ¿no? Claro. Ese es el tema, ¿no? Hasta dónde se subestima y... El chico en general no simula el dolor, ¿eh? O sea, uno se tiene que poder dar cuenta y la madre lo sabe. Buenas noches. A ver si llega mi pregunta. Perfecto, Buenas se escucha noches. bien. Sí. Adelante. Volviendo a los tumores cerebrales, doctor, le quería preguntar, lo vivimos muy de cerca con una compañera, hay una movida últimamente que en tumores cerebrales, sobre todo los gliomas, se les ofrece a los pacientes, a los padres, opciones curativas en el exterior, más precisamente en Norteamérica. Se habrán enterado que hubo movidas incluso por televisión, cadenas para juntar dinero, para la cura de los gliomas sobre todo, específicamente determinadas clínicas en Estados Unidos. Y que muchos, por ejemplo, atribuyen que por no haber ido a esos lugares tempranamente, no se ha producido la cura del niño. ¿Existen tratamientos en el exterior de esos tumores que no se realicen acá en la Argentina? Porque he visto varios casos y lo hemos vivido con una compañera, ¿no? Que ha tenido el chiquito un tumor de este tipo. ¿Existen tratamientos en el exterior? ¿Son valederos esos tratamientos que se ofrecen en el exterior? A ver, probablemente usted esté hablando de los gliomas difusos de tronco, Sí. que originan en la protuberancia y son fatales en la totalidad de los casos, ¿no? Esto que hay clínicas, es cierto, en Estados Unidos que ofrecen tratamientos alternativos o experimentales, pero hoy por hoy, lamentablemente, es así acá en todo el mundo. Lo que uno después no se termina sabiendo es qué pasó con esos chicos, los pocos que viajaron. Porque todos terminaron, lamentablemente, muriendo, o sea, más allá de todo el trastorno, y por eso la calidad de vida que el chico se perjudicó durante los pocos meses de sobrevida que estos tumores tienen, ¿no? Porque esas cosas también, se sabe mucho del momento de la movida, del traslado, de conseguir los fondos, pero después el final de la historia no... Nosotros esos casos tuvimos que ver con alguno de ellos, y lamentablemente terminaron mal, o sea, más allá de que hayan no viajado, porque esto es así acá, son tumores que
que no tienen solución. O sea, se comprometen en forma difusa la protuberancia, la invaden, y bueno, es un lugar evidentemente de estructuras vitales de regulación de estructuras vitales que terminan con la vida, ¿no? Y no hay manera ni quirúrgica ni médica por el momento de actuar sobre ellos, ¿no? Pero es de lo peor que tenemos como tumores en pediatría. Claro. Bien, sí, sí. El caso personalmente que conozco es cierto. Ha vuelto y lamentablemente no Por eso, tuvo la cura. yo lamento eso. Esto es lo que también tenemos que ayudar a la familia. A veces uno es inútil, ¿no? O sea, hay un empecinamiento en buscar una solución para el chico y es genuino, o sea, los padres, comprensible pero pasa esto, ¿no? En algunas cosas es una distorsión y termina siendo sí, una ilusión que aparte, imagínense una familia que tiene que ir a otro lugar con un idioma que no conoce, digamos, hay un perjuicio ahí con los pocos, aparte con los momentos y el poco tiempo que le queda a ese chico, que con ayuda de radioterapia uno puede haber un medio año, hasta un año eventualmente de una calidad de vida aceptable, ¿no? Y se pierde esa oportunidad buscando algo que es una quimera. Y que Sí, sí, doctor. termina siendo deleterio para todo el grupo y para el chico, ¿no? Pero bueno, uno tiene que acompañar y tratar de aconsejar de la mejor manera esto para que no ocurra, pero bueno, las familias también están en su libertad de acción, ¿no? Sí, sí. Gracias, Pedro, doctor. Sí, sí, gracias. ¿Sigue vigente lo de en neuroblastomas, pasando a neuroblastomas, lo de las 6 máculas hiperpigmentadas, color café con leche, el punto de corte ese de cuándo los estudiamos y cuándo no los estudiamos? Cuando el chico es chico y no tiene una gran evolutividad. La neurofibromatosis. Sí, cuando tienen máculas café Sí. con leche, si No, sigue está bien. vigente entre ustedes también No, lo de a estas ver. 6 lesiones se acepta, normal. No, está bien. O sea, el diagnóstico de sospecha pasa por ahí, no es tan estricto como antes, pero uno está atento a la aparición de manifestaciones, los nódulos de Lisch con el correr del tiempo, y si tiene alguna manifestación adicional, ¿no? de nódulos o de neurofibromas, o la agudeza visual, que se aparece el fibroma del nervio óptico, que es una manifestación también común, las divisiones de la columna que acompañan el síndrome, digamos, uno tiene que seguir al chico en su totalidad. Nosotros tenemos un grupo de seguimiento de neurofibromatosis y vamos viendo, digamos, la circunstancia. El diagnóstico de biología molecular es complejo porque es para hacerlo por biología molecular, pero también sería posible, pero es bastante engorroso y costoso para hacerlo completo y poder tener un diagnóstico por ese lado. De modo que la neurofibromatosis hoy por hoy sigue siendo un diagnóstico clínico y de seguimiento de las eventualidades, signos y sintomatológicas que tenga el chico en el correr del tiempo. Un chico con menos de 6 lesiones y que ves que no tiene evolutividad. Siempre uno piensa qué estar haciendo en otras partes de la economía, ¿no? Pero vos viste cuando empezamos con evaluación cardiológica, eco de abdomen, si es muy chiquito, una eco de cerebro. ¿Cuándo empezás a estudiarlo? ¿Ustedes cómo actúan para ver las diferencias? ¿Cuándo ponen la máquina en marcha? No, uno trata de que el acompañamiento no se transforme en un problema en sí mismo, porque la neurofibromatosis puede tener manifestaciones mínimas en personas que por ahí manifiestan algún problema eventualmente 20 o 30 años después, si es que lo tienen. Claro. De modo que es me parece como todo en pediatría, ¿no? Uno tiene que manejarse con ese criterio clínico de equilibrio entre un encarnizamiento en buscar cosas que no están, Que no hay. pero sí una atención y un acompañamiento que no
que no le cargue a la familia por demás, ¿no? Me parece a mí. Eso ya, me parece que hay un criterio ahí también médico, y hacer estudios lo menos invasivos posibles. Me parece que la clínica es clave. Claro. Para más importante mirarlo y estar atento al chico que estar haciendo el estudio, ¿no? Tratamientos nuevos para neurofibromatosis. Al margen de cuando tiene un tumor y comprime, se saca, pero ¿hay tratamientos nuevos? Monoclonales. A eso me refiero. Sí, hay tratamientos ahora que pueden tener, sí, en manifestaciones que a veces eran, que no tenían respuesta a tratamientos fuera de los quirúrgicos, con el neurofibroma plexiforme, por ejemplo. Hay tratamientos en base a moléculas monoclonales que están teniendo una efectividad muy interesante. No siempre ocurre con todos, pero cuando se da, lo que pasa es que no tenemos una experiencia que pasa en el tiempo, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando uno los suspende, vuelve otra vez el patrón de crecimiento. Pero de todas maneras, hay cosas nuevas y que son sumamente interesantes. Muy costosas. Doctor. Muy costosas. Muy costosas, Pedro. Son costosas, sí. Claro, Y son claro. costosas. Ahora, sí, no, todo lo que es biológicos y anticuerpos monoclonales tienen un costo alto, ¿no? Ahora hay pequeñas moléculas también en uso, o sea, no. Pero bueno, son costosas, sí. Por eso también el criterio que tiene que tener su lógica de aplicación, y porque tampoco el sistema da para uso indiscriminado y mal uso de tratamientos que por ahí no tienen una efectividad real, ¿no? O sea, hay una presión. ¿Cuáles serían las evidentemente, de la industria indicaciones? ¿Cuáles serían? ¿En quién lo usan? No, por eso, cuando no hay respuesta a los tratamientos habituales, si hay una progresión que cause complicaciones de compresión, esa sería una indicación, parece. Y ver si realmente tiene efectividad, porque si no la tiene, uno no lo sigue usando, ¿no? Perfecto. Y condicionar también al espectro terapéutico. Claro. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Puedo? Dale. ¿Puedo? Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Sí? Bueno, feliz día a todos los pediatras. Agradezco mucho su intervención, doctor Zubizarreta. Excelente la charla. Aunque esta patología que le voy a preguntar no es maligna, pero de todas formas por la localización y por la sintomatología grotesca en los pacientes que yo vi, 2, el craniofaringioma, o sea, ¿cómo ha progresado en su tratamiento ahora y si hay algún caso que se malignice? El craniofaringioma hipoficiario. No, bueno, sí, es un tumor, lo que pasa es que está bien localizado y crece y ejerce el problema en el lugar de origen, ¿no? Que en general es próximo a la silla turca y que es de resorte quirúrgico y de manejo básicamente quirúrgico, ¿no? Hay distintos procedimientos ahora que se hacen de evacuación, pero lamentablemente no hay hoy por hoy otro recurso tan efectivo, digamos, o igualmente efectivo que la cirugía, que siempre son complicados, incompletas, es complicado, es un tema complicado, por ejemplo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pedro tiene cara de cansado ya. Hay 111 personas mirando, Pedro, igual, ¿eh? Están ahí esperando a ver qué les das. Perdón, Pedro, ya que la doctora habló del craniofaringioma, ¿podés
decir cómo lo olfateas en sus comienzos? Sí, básicamente por su localización, uno tiene que estar atento a trastornos de la vía óptica, o sea, el campo visual, o de la agudeza visual, y manifestaciones de dolor de cabeza, o manifestaciones endocrinológicas, ¿no? Por la proximidad con la silla turca. Básicamente es eso, es más ocupante en esa localización, y lo que compromete básicamente es esto, ¿no? Hipotálamo, vías ópticas y silla turca. Las manifestaciones endocrinológicas de comienzo que ven, ¿cuáles serían técnicamente? No, bueno, por ahí no es lo más habitual. Lo más habitual es que sea la masa ocupante lo que predomine, ¿no? Pero Claro, son más bien deficitarias, ¿no? claro. Está bien. O sea, alteraciones hipofisarias. Sí. Y debutan como un síndrome de hipertensión endocraniana, con cefalea de vómitos incorcibles, y son hallazgos. Lo más frecuente es eso, el dolor de cabeza es la más ocupante, ¿no? Bueno, bárbaro. Son la frecuencia es muy baja de presentación, ¿no? Sí, son bajas, es como raro. Raro, sí. No tengo en la cabeza ahora exactamente la incidencia, No, pero no. es bien Está en baja. los libros, uno a veces lo piensa, pero no te enterás de muchos pacientes que hayan tenido, ¿no? Realmente es un tumor de baja frecuencia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, dado que son las 9:40, Bien, vamos muy a... bien. Sí. Le agradecemos al doctor. Vos, Héctor, por favor. Sí, sí, claro, ha sido realmente una clase muy interesante y realmente hemos aprendido un montón, Pedro. Te agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, y feliz día entonces. Bueno, me alegro. Feliz día a Igualmente para todos los que ustedes. vienen a este curso. Un abrazo a Bueno, todos. felicidades. Buenas noches. Gracias, Pedro. Gracias. Feliz día. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Adiós, Gracias. doctora homeópata. Adiós, homeópata. Muy bueno el caso. Muy bueno el caso. ¿Eh? Muy No, bueno el pero caso. para mí fue un paradigma, porque primero, no se hacía bien el diagnóstico porque los informes le habían hecho una tomografía que estaba informada como normal y no estaba, Claro. no era normal, porque cuando la vio otra persona que hacía diagnóstico por imágenes, vio que había una lesión en la vértebra. Lesión. Bueno. Entonces, a veces uno se fía de los informes, ¿sí? Y el pediatra que lo atendía también. A mí me vino para ver qué podíamos hacer con el dolor con la homeopatía. Y la verdad es que mejoró el dolor con la homeopatía, pero no mejoraba, o sea, el chico no mejoraba, no sé, tenía algo que no, ¿viste cuando vos algo no te gusta? Sí, sí. Entonces lo hablo con el pediatra que lo atendía y me dice, yo ya le pedí todos los estudios y no tiene nada. Digo, mirá que ojo, porque yo se los hice ver por una colega que trabaja en el Fiorito. Entonces ahí, hablando con el otro pediatra, decidimos internarlo, hacer una resonancia, para hacerle una resonancia magnética, y ahí salta el osteosarcoma. Y la otra cosa también que para mí fue el paradigma en este chico fue que lo operan, le hacen todo el tratamiento, le dan 6 meses de vida, y la madre decide hacer otra interconsulta con otro oncólogo. El otro oncólogo se comunica con hospitales de Alemania que se dedicaban especialmente a tumores óseos en niños. Le hace el mismo protocolo que acá, pero un poco cambiado, le agregan talidomida, ¿sí? Que la droga tiene afinidad por el hueso, el tumor se reduce. Noel, el traumatólogo, decide operarlo de vuelta, haciendo una exéresis más importante de toda la zona del tumor, y el chico sobrevivió. O sea, hoy es un adulto, ¿no? Ya.
Pero bueno, entonces a mí eso me quedó como, wow, ¿no? Qué linda Dolor experiencia, torácico. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y no le dolía en el tórax, no le dolía la columna, y era por la metámera. Cuando yo hablo con una amiga mía, kinesióloga, le digo, pero che, la lesión estaba en la columna y le decían en el tórax, me decían el tórax, y tenía retardo porque hasta un gastroenterólogo lo vio. Me dice, Claro. sí, por la metámera, tenía un retardo del vaciamiento gástrico. Que tenía Muy buen el dolor dato, era reflejo. Muy bueno. Sí, también me pasó de un niño, yo digo a veces ojo, ¿viste? Le salió un chalación en el ojo, ¿no? Y yo hago homeopatía, pero por eso hago estos cursos de pediatría. Y le digo a la mamá, bueno, mira, yo te voy a dar lo que se usa en homeopatía para el chalación, pero hacele un control con el oftalmólogo. Y cuando le hacen el fondo de ojo, acá en Quilmes, yo trabajo Saiman, le encuentra un retinoblastoma. Claro. Y el ojo avisa, porque tenía un chalación y el chico se tocaba mucho el ojo. Claro. Ojo con los fondos de ojo, entre 2 años tenía, es la edad, no llegaba a los 2 años. ¿Viste que se hace el fondo de ojo al recién nacido y después del año? Ojo con los retinoblastomas. El pediatra tiene el reflejo rojo también, ¿no? Que hay que hacerlo, porque te da el ojo de gato y tenés que mandarlo al oftalmólogo. Sí. No hay que olvidarse el reflejo rojo. Ahora, no sé si todos lo estamos usando, pero el reflejo rojo te avisa. Y por ahí no lo hacemos tan habitualmente y habría que hacerlo, porque el reflejo... Y claro, si es una linternita con el oftalmoscopio, y después la consulta que se hace con el recién nacido y una consulta al año. No olvidarse de la consulta al año. Ya nos habló de eso Adriana Fandiño, que es la que se dedica en el país de retinoblastoma. Sí. ¿No? Bueno, justamente ella después lo trató muy bien, el chico salvó su ojo. Claro. Bueno, esperamos. Queremos recordar que el jueves próximo termina el curso, porque este fue el último curso cortito que hicimos. El año que viene volvemos al curso largo de 2 meses, con 4 jueves y 4 jueves, 8 clases. Vamos a tratar de que sean bien prácticas, con mucha semiología y muchas cosas, en lugar de una gran clase multitudinaria, de esas de congreso, que nos dejen, ya que estamos hasta la noche haciendo esto, que nos dejen cosas. Como en algunas situaciones en estos 3 días hemos vivido, la clase de Florencia la semana pasada de oncología, yo no la voy a olvidar, la clase de Silvia González Sellara también, y ahora la vamos a apretar el jueves que viene a Silvia con exantemas, y va a hablar de viruela simia también, me dijo. Así que ahí la apretamos y la exprimimos, con cosas prácticas. Feliz día para el pediatra, y también esta preocupación, ¿no? Donde hoy se está dando a la luz por los distintos medios de que las residencias en pediatría no se están cubriendo, ¿no? Claro. Están faltando pediatras. Están faltando. Clínica del Niño acá en Quilmes un domingo no tiene pediatra de guardia. Claro. Sí, por supuesto. Están faltando pediatras. Estamos en un problema, ¿eh? Claro que sí. A futuro sí. Aumentar los honorarios, porque debe ser eso, que los honorarios son bajos y los pediatras, ¿no? Creo yo, ¿no? También eso es importante. Hoy por hoy con digamos, lo que está pasando en la economía, la gente ve mucho eso, ¿no? Al residente se le paga poco, por eso emigra y busca otra forma de formarse. Y la residencia es la más lógica de formarse, ¿no? Pero bueno. Se paga poco, mucho trabajo, claro. Las condiciones... No solamente a los residentes, a todos los médicos nos está pasando lo mismo. Seguro. Tal cual. Bueno, muy bien. Buenas noches. Eligen otras especialidades más así. Se enchufan al 220, como me dijo una vez un cardiólogo, y tenés otros honorarios extras que la pediatría no tiene. Claro, exactamente. No terminemos hablando sigamos con la pediatría, así no nos vamos a ir a otro tema. Escuchar una cosa, cortito. Yo una vez le planteé, Secretaría de Salud Pública de Berazategui, donde trabajo, que hacían falta más pediatras,
me contestaron, estamos tomando médicos generalistas porque podemos abarcar más áreas. Sí. Cosa que no está mal, ¿viste? Pero entonces la pediatría está dejando de ser. Exactamente. Bueno, en otros países son médicos generalistas los que atienden, ¿eh? Tipo en Canadá. O sea, no está mal, pero hay que ver cómo se forman los generalistas en la Argentina en pediatría, ¿no? Que todavía no sabemos. Pero en muchos países es el generalista el que ve de entrada a los chicos, ¿eh? Eso hay que plantearlo. No creo que sea lo ideal, pero existe en algunos lugares. Bueno, doctor Carrillo, es tarde. Yo les mando a todos un abrazo en nuestro día y nos vemos el jueves que viene. Chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, Un chao, chao. abrazo a todos. Chao, chao.